Estamos en vivo, muy bien. Ok, bueno, un pequeño cambio de puestos, pero ya lo explicaremos más adelante. Bienvenidos al episodio número 9 de Escalando Negocios. Estamos en vivo por YouTube y estamos con un gran invitado hoy día, un invitado que conocemos hace bastantes años, desde que era muy chico. Y estamos muy contentos de tener acá a Joel Weinstein, cofundador y Chief of Growth, ¿cuál es el cargo oficial? La verdad, a mí me gusta co-founder. Co-founder nomás, sí, así. Mientras más grande el título, más chico será la persona. Bien, El nombre, me gusta, muy bien. Bueno, co-founder de OrionX, Joel, muchas gracias por venir. Un honor tenerte aquí, vamos a conversar hartas cosas. Así que eso pues. Sí, algo interesante es que Joel, antes de OrionX, viene con una historia de emprendimiento de varios años, súper interesante, que ya le vamos a preguntar y vamos a andar en ella. Y además, OrionX es uno de los primeros, o el primero, ahí tú nos vas a contar, exchange de criptomonedas en Chile. O sea, no solo que vienes emprendiendo harto rato, sino que además estás metido en industrias de mucha innovación y de, llamémoslo, bastante dificultad técnica y comercial. Así que te has metido en la pata de los caballos directamente, podrías estar vendiendo sushi o estar vendiendo tortas, pero no es el camino que has decidido seguir, y va a ser interesante que, digamos, vayamos conversando sobre cuáles han sido las dificultades, cómo las has abordado, no solamente en OrionX, sino también en lo que hiciste antes. Así que bueno, no me quiero robar tu tiempo, démosle, cuéntanos un poco sobre ti, desde, como te contaba antes, lo más atrás que te parezca relevante, hasta OrionX. Ya, pues. Oye, bueno, primero, gracias por la invitación. Felices. Y sí, pues nos conocemos hace un buen rato. Yo creo que ustedes se acuerdan de mí antes que yo de ustedes. Seguro de que hecho, sí, seguro. Por los años, digamos. Yo era compañero del jardín infantil del hermano mayor de Joel, entonces me acuerdo de él cuando era guagua, digamos, pero sí, en esa época uno siente que todos los chicos son como muy chicos. Es que entre 18 y 13 años la diferencia es brutal. Sí, ahora es lo mismo, pero en esa época, sí. imagínate, 12 y 7, como... Una guagua. Es una locura. Así que sí, pues bueno, entonces, como decía Gabriel, o Cami. Gabriel. Yo soy Joel Weinstein y efectivamente llevo un par de años emprendiendo. Yo partí emprendiendo en la universidad, podría ser incluso antes, pero en la universidad partí importando pendrives de China. La primera vez que mi primera importación de pendrives de China fue por Alibaba y me cagaron. Perdí $800 y fue terrible. En esa época no existía como el seguro de Alibaba. Que eso, digamos, antes del Express, es Alibaba.com. Alibaba.com, Claro. tal cual. Te ponían en contacto directo con el proveedor. Los 40 ladrones, digamos, Alibaba y los 40 ladrones. Tal cual. Pero uno de los 40, ¿no? Oye, fue terrible, imagínate. $800, estaba empezando en la universidad, era un platal, fue con un amigo en la universidad también. Pendrives De 8 y 16 GB, que en esa época era una locura. Era una locura, imagínate. Y bueno, de alguna manera logramos eventualmente importar estos pendrives, trajimos como 50, se vendieron así, instantáneamente, se vendieron muy rápido, pero era un poquitito difícil de escalar el negocio. La verdad es que nos quedamos ahí como que no lo seguimos haciendo, nos ganamos buenas lucas. ¿Los pero al vendían final, a través de qué canal? ¿De Mercado Libre? Ok. Sí. Y fue una bonita experiencia, la verdad, un poco traumante. Y nos mantuvimos en esa industria, porque, o sea, en la industria como de estas cosas complejas, porque después me metí en el mundo de las narguilas o arguiles con tabacos, ¿ya? Principalmente con los tabacos. Pero el tabaco tiene cierta complejidad regulatoria también, ¿cachai? De partida tiene unos impuestos brutales. Eso lo aprendiste después de comprar, digo. Evidentemente, sí, obvio. Entonces, ¿Qué es esta línea de factura? Sí. Oye, Tírate a la piscina. ¿por qué me están cobrando el 50% del valor del costo? Bueno, por los impuestos al tabaco, qué sé yo. Después, problemas con aduana. Entonces, la situación fue la siguiente. Nos pusimos en contacto con una empresa que era como las top de marcas de tabaco. Nosotros éramos usuarios, digamos, pues nosotros comprábamos estos tabacos que eran los mejores. Y nos pusimos en contacto con la marca, la típica, dame la representación en Latinoamérica, agrandado de una. Y nos la dieron, pues, y empezamos a importar. Y el problema que tuvimos es que ya hicimos la primera importación, un palo. ¿Ya? Lo multiplicamos, hicimos 2 palos. Hicimos la segunda importación, 2 palos. ¿A quién le vendían?
Y sí, armamos un e-commerce. Personas naturales. Levantamos un e-commerce sí, simplecito, así como... con algunas de las plataformas año, que te permiten... ¿ah? Año 2000... 2010, más o menos, diría, tener sido más o menos en esa época. Y bueno, levantamos este e-commerce simplecito, sin mucha parafernalia, sin pasarela pago, de hecho. Era como transferencia, ¿no? Y lo promocionábamos en redes sociales, en la comunidad, qué sé yo, los amigos. Entonces, importamos un palo, lo hicimos dos. Dijo, ya, pongamos un poquito más de lucas, importamos 2,5 palos y se quedó una aduana. Dijo, ya, bueno, lo vamos a solucionar. Entonces, con los contactos, qué sé yo, la gente de aduana, una semana, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses. ¿Sabían por qué? Perdimos la lata. ¿No? Se perdieron. No, Porque se aparte- perdió. Aparte el tabaco este que viene con sabores y cosas, no creo que dure. No, dura harto, viene al vacío y la verdad es que no. Y era la Fumari, ¿eh? Estamos haciendo promoción gratis, pero viene súper sellado, viene al vacío. Pero se perdió, como. ¿Cómo se perdió? Hay que ir a preguntarle a la gente ahora. Desapareció, como no había nada que hacer. No había respuesta. ¿Dijeron ¿Tu producto desapareció? No lo encontramos, no está en ningún lado. Estaba y después ya no estaba. Estaba y ya no estaba, ¿cachai? Y fue como, "Ah, no, esta cuestión ya no es lo nuestro". ¿Y no te ¿Cachai? remuneran? ¿No te No, ¿quién te remunera? aduana? No, Ya. nada, no había nada que hacer, la verdad. Fue terrible, insistimos, nos pusimos en contacto con gente de aduana, vimos, oye, si lo profesionalizamos más, qué sé yo, pero al final fue tan desgastante, imagínate, estuvimos muchos meses intentando recuperar lo que para nosotros en ese minuto era una fortuna, pues, ¿cachai? Obvio. Entonces fue ¿Cuántos años como... tenías en 2010? Tenía 20. En ese intertanto, además empezamos a prestar servicio, ¿cachai? Entonces, compramos narguila, compramos Las pipas, las pipas, compramos tips, ¿ah? La higiene, pre-COVID, imagínate, lo adelantado. Y nos pusimos de acuerdo y empezamos a prestar el servicio en el Sunset de Reñaca. Perfecto. Y nos fue increíble, se vendían todo el día, salían un montón. Pero al final, entre tanto, todo este problema que los impuestos, que los problemas con aduanas, que toda la operativa, como sabéis qué, ya está. No, esto no... Es un problema que no quiero tener. Es un problema que no quiero tener y bueno, y ahí quedó, po. Ahí quedó. Así empezamos, po. Así empezamos. Después, bueno, terminé la universidad, yo estoy en ingeniería civil industrial y saliendo de la universidad aprendí con un profe. O sea, la verdad es que yo hice mi memoria con un profesor que era de un proyecto argentino de e-locking, deben conocer los Amazon Lockers. Sí. Era una tecnología argentina, un emprendimiento argentino, y mi profesor era cercano al CEO de esa empresa, querían expandirse en Chile, y me pidieron a mí que hiciera el plan de negocio, ¿no? Entonces, el plan de negocio no es solamente el modelo de negocio, sino es como la implementación, ¿cachai? O sea, como tal modelo de negocio, el plan de marketing, como qué vas a hacer con recursos humanos, presupuestos, ¿cachai? Cómo armarlo todo y después implementarlo. Entonces, nada, pues, es interesante porque yo en esa época, además de eso, estaba haciendo un trainee en una consultora de innovación, que para qué vamos a decir el nombre, y fue bien entretenido porque yo entré a esta consultora y tú entras y te decían, mira, para que tú te quedes tienen que pasar 3 cosas. Te tiene que gustar la pega, nos tienes que gustar y tiene que haber un proyecto para ti. Ya, el trainee duraba 3 meses. Y al mes me dijeron, está ahí listo, queremos que te quedes. Y éramos como, no sé, 8 trainees y era el único que tenía la pega asegurada. Pero yo en paralelo estaba haciendo mi memoria con mi profesor. Y en eso mi profesor me dice, mira, nos gustó tu pega, qué sé yo, nos encantaría que fueras el gerente comercial de este proyecto y fueras como parte, ¿cachai? Con vesting. Vesting es como stock options o te hacen socio en el tiempo, eso quiere decir básicamente. ¿Y esta era una empresa que allá ya funcionaba, ya tenía revenue, ya estaba arriba del agua o era un proyectito? No. No, No, era un proyecto con funding, con alto financiamiento. En Argentina era un proyecto que estaba creciendo, digamos, y en Chile lo estábamos implementando. Por eso, Estaba en pero, cero. pero allá algo de tracción tenía. No, pero estás entrando igual a Ya. tirarte a la piscina de nuevo. Igual era Absolutamente. emprender, digamos. No, era emprender, pero absolutamente. No había nada asegurado y la verdad es que hardware is hard. Y yo lo aprendí a la mala. ¿Ah? Todo lo que sea vender cosas físicas que te generen mucho, o sea, que te requiere mucho CAPEX, inversión en el mismo producto para poder venderlo, qué sé yo, Operación. lo hace el inventario, todo eso lo hace mucho más difícil. Porque es menos escalable, per se, ¿no? Requiere mucho capital y el capital
no es tan fácil de conseguir para inventario. ¿Cachai? Entonces, y esta era una tecnología cara. O sea, cada locker podía costar entre 10 y 18 mil dólares. ¿Cachai? Pero ahí un cliente te compraba de a varios, me imagino. O sea, tu cliente era B2B, era Mi cliente era un B2B. supermercado que decía dame 20. No, pues era, yo creo que estás hablando de varios Sí. lockers que venían en un... No, Sí. no un locker. No. A ver. Imagina, piensa en un armario con muchos casilleros y la gracia era que era súper modular. Entonces eran columnas. Entonces nosotros ¿Y cada teníamos como columna 15 había- columnas con distintas configuraciones. Nosotros decíamos, arma tu locker. Ya, y cada ¿Cachai? columna costaba entre 10 y... $1.000. Ya. 1.500 dólares, ¿cachai? Ah. La más cara era la central, que era la inteligente. Que era la pantalla, qué sé yo, ¿cachai? Y todo esto se armaba en Argentina. Era bien interesante el proyecto, la verdad. Pero el inventario tenía una millonada. O tenías que tener una millonada. Nosotros en Chile no teníamos stock, ¿cachai? Ya. Era como me compraban y yo lo pedía. Intermediaba y la compra, digamos. Claro. Ahora, el negocio, en teoría, era un negocio de software. ¿Cachai? Como que siempre se intentó hacer que esto fuera más un negocio de software que de hardware. Analytics de los lockers. Y el software la- para el pick-up, drop-off, ¿cachai? La tecnología que te avise, Claro, todo el sistema para mantener la gestión, el Estaba back en office. línea todo el rato, Sí, el locker, digamos. Sí. Entendía que alguien llegaba y sacaba y ponía Claro. un código probablemente para poder sacar. Ahora, es probable que lo hayan visto porque nosotros hicimos un piloto con Falabella, ¿ya? Que estaba en la Copec de Costanera Norte, que está Ya. en Vespucio. Hay un locker verde de Falabella que estuvo ahí hartos años, ese era nuestro. ¿Ya? Y aquí entonces se pone interesante, porque esta era mi primera pega formal como ingeniero, qué sé yo, me creía bacán, qué sé yo, ahí las formulitas, la pega, la cuestión. Y me toca negociar este contrato con Falabella, que es el sueño, era el cliente más grande que podíamos tener en Chile, ¿cachai? ¿Y era el primero? Y era el primero. Imagínate, yo sin experiencia nunca había visto un contrato en mi vida, ¿cachai? Entonces llegan y nos dicen como ya, mira, ok, esto es lo que nosotros más o menos queremos, nos gustaría poner entre 100 y 120 lockers. Ok, ya, dale, pero queremos exclusividad. Listo, sacada. O sea, como no es que sacada, pero en el fondo que te exijan exclusividad con Te tu mata tecnología. el negocio. Es como que ya listo, ese es mi negocio en Chile. Sí. Y si me cortan el contrato, muero. Tú no estás haciendo este ¿Cachai? negocio para vender la Falabella. No, estás haciendo el ¿Ese negocio. año fue? Esto fue 2014. Ya, sí, todavía en esa época yo siento, por la experiencia nuestra para esa, bancos, retails, etcétera, veían la innovación como una excusa para hacer PR y para salir en la prensa, Sí. y si es que no era exclusivo, no era choro. Digamos, no querían que después salga el Claro. competidor del lado. Aparte, Claro, no le tenían tanta fe a estas claro. cosas. Y no entendían Entonces, tampoco, y además por yo último, creo- que sea marketing. Sí, Sí, no, y sí. además que no creo que haya como cultura, y todavía no hay, pero en esa época menos todavía de desarrollo de proveedores. Es decir, si yo Claro, te mato, no, me vas obvio. a dar un pésimo servicio. Porque 100%. doy la exclusividad y ahora todo mi negocio es minimizar costos. Sí. ¿Cómo minimizo costos? Dándote un peor servicio. No estaba esa cultura y digo, todavía yo creo que no hay. Pero en esa época realmente Pero no había. como que como que se han intentado mover un poco para allá. Sí. Bueno, imagínate, para nosotros era eso espectacular, porque cerré con Falabella, listo, pues ya demostraste que eres capaz y el resto de los clientes ya no tienen confiar en Falabella. En el Sí. criterio de Falabella, Sí, en el obvio. due diligence de Falabella. Obvio. Entonces sería un proveedor como ya validado, ¿cachai? Sí. Entonces habría sido mucho más fácil expandirnos en Chile y en la región, porque Falabella está en Chile, en Colombia, qué sé yo, en Perú. Entonces, bueno, me tocó negociar ese contrato. Tuvimos 8 meses negociando el contrato. Negociando las tarifas, que los detalles, la cuestión, peleando la exclusividad, hasta que cambia el COO de falabella.com. Y el nuevo COO dice, la exclusividad no tiene sentido, porque si esto no es masivo, no va a funcionar. Y nosotros, Genio. bien, alguien que lo entiende, ¿cachai? Listo, se elimina la exclusividad, qué sé yo, pasa un mes, terminamos de negociar los últimos detalles y nos dicen, ya compadre, ¿estamos listos para firmar el contrato? Un contrato de aproximadamente, yo estimaba, entre 5 y 7 millones de dólares. Falabella tenía un acuerdo de arriendos con Copec para poner los lockers en distintas Copec de Chile. Y listo, estaba todo listo para firmar. Nosotros estábamos, lo voy a decir, nosotros ya estábamos celebrando. Celebramos cuando nos dijeron estamos listos para firmar. El contrato estaba listo, pero no habíamos firmado. Firmamos un martes. ¿Ya? Y el jueves tenemos una última reunión, como, qué sé yo, últimos detalles para conversar la cuestión. Nos llaman
Dicen, chiquillos, esta es una súper mala noticia. Cambió el acuerdo, Copec nos cambió las condiciones, nos van a empezar a cobrar, nos quieren cobrar como si el locker fuera un cajero automático. Entonces, en vez de que cueste el arriendo, ponte tú 200 lucas, cuesta 1,5 millones. Lo cual hace por inviable. siete, por 7,5. Claro, entonces eso hace inviable el negocio. No podemos seguir adelante. Y murió. Y ahí murió. Me perdí el contrato, yo ya creía que estaba listo, el estrellato. Y... Ese es un riesgo de los ciclos de venta largo, en todo caso, No, como te tocó aprender a patadas, digamos. Pero... Sí. Y bueno, así empezó mi carrera profesional emprendiendo, peludo. Fue, imagínate, una cachetada más o ¿Pero qué menos. pasó ahí? ¿Y el negocio murió? Murió el negocio. ¿Te fuiste a Ay, venderle- con eso... Ah, no. Después seguimos, después en el fondo, a ver, seguimos insistiendo con otros retailers con los que estábamos negociando en paralelo, no era como que solamente atendíamos Falabella, ¿sí? Y empezamos a trabajar con Ripley. Hicimos un piloto con Ripley, que funcionó bastante bien. Ya había pasado un año y tanto. Y se generó el siguiente problema. Se estaba haciendo difícil para la empresa pagarme mi sueldo, que no era un sueldazo, hablando de 1,2 millones en esa época, Entry level. pero claro, ¿cachai? Y se estaba haciendo, y yo ya vivía solo, yo tenía que pagar mi arriendo, tenía que, ¿cachai? Entonces me empezaron a pagar como 600 lucas ahora, a fin de mes, y 600 lucas a las 2 semanas. Entonces se me empezó a complicar la vida, ¿cachai? Mientras negociábamos con Ripley. Hicimos un piloto, imagínate. Nos pagaron el piloto, lo importamos, lo ploteamos, lo instalamos, empezó a funcionar. Como la cuestión pintaba bien, ¿cachai? Pero yo con este problema de, oye, yo igual tengo que pagar las cuentas, ¿cachai? Incluso invertí algo de plata. Pero, Personal. ¿cuánta gente trabajaba contigo? En Chile ¿Sí? éramos 3 Tú, tu profesor y... y uno más, Ya. que era como el técnico. Ya. Y tu profesor no estaba full time, pues era... No estaba full time. No estaba full time. O sea, Pero le dedicaba harto tiempo. casi era ahí como un solopreneur Sí. creyendo que no, digamos. Claro, y de alguna manera yo tuve harto apoyo de mi profe, como ni cagando le recrimino nada, ¿cachai? O sea, tenía mucho apoyo de él, pero claro, tampoco era como que estaba full time, pero sí. Y en eso me llaman para irme a trabajar a una red de inversionistas ángeles. Entonces ahí nos fuimos a trabajar en esta red de inversionistas ángeles. ¿Y qué pasó? Fue una con decisión el- difícil, porque yo además había invertido. No, ¿cachai? obvio. Pero... ¿Cuánto ah, tiempo alcanzaste? Como 1 año y medio. ¿Cómo se llama? Boxyway, ¿Y existe todavía? sí, Todavía existe. Todavía Ah, existe, mira. sí. ¿Y está en Chile? está en Chile, Ah, mira tú. sí. Oye, para la gente que no sabe, que nos está viendo, podría, o que nos va a ver, ¿podrías contarnos qué son los inversionistas ángeles, qué es lo que hace una red de inversionistas ángeles y después contarnos tu experiencia trabajando en una, lo bueno, lo Ya, bonito y pues. lo feo? Dale. Entonces, a ver, los inversionistas ángeles son los inversionistas que típicamente invierten en una empresa cuando está empezando, en una startup, cuando está empezando. Son los famosos Family, Friends and Full, las 3F. Son estos Invierten plata en su bolsillo, digamos. que invierten plata en su bolsillo, que no son inversionistas, en general no son muy sofisticados, no tienen como procesos tan establecidos y es más por relación en general. Entonces, tiene altos beneficios porque en general es una inversión más rápida y son en etapa temprana, muy al comienzo. ¿ya? Hay excepciones obviamente, pero en general los inversionistas ángeles invierten muy al inicio. ¿ya? En la primera ronda de lanzamiento de capital, podría ser segunda, pero ya Para después... lanzar un piloto, esa onda. Claro. Para desarrollar el MVP, digamos. Claro. El producto mínimo viable. Claro, cuando la empresa todavía es una la idea. verdad es que no tiene revenue, están ahí cachando. ¿Qué onda? Eso es una inversionista ángel. Una red de inversionistas ángeles puede ser una empresa, pero en general es como, podemos verlo como una organización, digamos, que reúne a gente que tiene ganas de invertir en startups y les ofrece deal flow, les ofrece startups, que hace este proceso de scouting de proyectos, que los evalúa, hace un due diligence, en general no tan sofisticado, porque estamos hablando de empresas que están en etapa temprana. Tampoco hay mucho que investigar. No hay mucho que investigar, en general los temas legales son súper simples, porque hay veces que ni siquiera tienen la SPA La sociedad hecha. creada, claro. Claro. Es más de análisis del negocio, el pitch, qué onda La los oportunidad. emprendedores, la oportunidad, el tamaño del mercado, qué sé yo, cómo lo están proyectando, porque al final del día
Para los que no han emprendido todavía, pueden planificar lo que quieran, no se va a dar nada. Pero lo importante es qué tan bien o qué tan bueno eres para entender y para planificar y qué tanto conoces el mercado. Entonces, esas son como las cosas que evalúan la red de inversionistas ángeles y juntan estos grupos de emprendimiento y se los presentan a sus inversionistas. En un evento, digamos. En evento, a través de mailing, como sea. Generalmente se hace harto evento donde se le da la oportunidad a estas startups de que puedan presentarle a los inversionistas y los puedan conquistar ellos mismos. También se hacen asados y qué sé yo. Esa es una red de inversionistas ángeles y esos son los... ¿Y tu experiencia trabajando en eso? Yo empecé en el año 2016, cuando la industria de Venture Capital era todavía muy incipiente. La Asociación Chilena de Venture Capital todavía no existía y en general está la red de inversionistas ángeles de la Fundación Chile y casi que sería Chile Global Angels. Chile Global Angels. Estaba Brota ya en esa época y sería, no había mucho más. Fue bien difícil, la verdad, era bien estresante, sobre todo porque, claro, yo era emprendedor, no venía del mundo del financiamiento a las startups. Entonces, al principio me requirió como harto estudio, harta lectura, pero además me dijeron como, hazte cargo de la red. ¿Cachai? Como, hola, hazte cargo. Y como, ya, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Como... Mucho Google. Tenía que organizar todo y tenía que entender todo cómo funcionaba. Entonces, desde cómo funcionaban las rondas, qué cosas evaluar en un emprendimiento, empezar a verlo desde otra perspectiva, entender cómo tenía que ofrecerlo y además ir a buscar a un inversionista. Y todo esto, te diría, en un 80% solo. ¿Cachai? Poco acompañado. No y tenía muy tanto. inspirado de ¿Qué? lo que pasaba en Estados Unidos, porque acá también no había mucho ejemplo, Referente. no había Sí. mucho a quien llamar, digamos, dime cómo lo estás haciendo tú, porque claro, estaba Nils probablemente en esa época, Sí, Nils po. Galdo con Chile Global Angels y sería, digamos, o Sí, un par de sí. más. ¿Y cuántos años tenías en esa época? 26, 25, 26. Y al siguiente era como, anda a buscar a los inversionistas, picheles. Y estos inversionistas, además... No, y además hay gente instálate que en ya- hay el gente- ecosistema. Pero es gente que ya estaba invirtiendo en startups o gente que tú tenías que además ir a motivarlos a que No. empiece a invertir en startups. La empresa donde yo entré tenían cierta base de datos. No era muy grande, pero había gente para llamar. Gente que ¿Ya? ya había invertido. No, pero que de alguna manera le podía interesar. Ya. ¿Cachai? Que cercanos de ellos, qué sé yo. Pero nadie conocía, o sea, tú dices inversionista ángel, dices, ¿what? Como, ¿qué es eso? Obvio. ¿Cachai? Entonces sí, era ir a convencer. Como, esta es una oportunidad, aquí puedes ganar plata, pero también puedes perder. Y también como contar los riesgos, porque al final, ok, me estáis convenciendo que yo soy inversionista ángel, ¿cierto? Ya, pero ¿cómo gano? Puta, tenéis que decirle, esto es bastante binario, o ganas o pierdes. No hay como un... ¿Y ahí tu discurso era más como un asset class interesante para el portafolio? ¿O era más como, mira, también estás contribuyendo al desarrollo del país y del ecosistema de emprendimiento y es como medio devolver la mano? No, era poco filantrópico mi speech. Ya. Era poco filantrópico, la verdad. Era más, aquí hay una Imagínate- oportunidad. Imagínate que inviertes en Facebook. Claro, básicamente. Ya. Entonces, también la promesa de que el ecosistema en Chile se iba a desarrollar, porque lo que faltaba en esa época eran los exit, las ventas de startups. No habían, prácticamente. Todavía casi no hay. Re poco. Pero se escucha por cada vez último hay más. algo. Sí. para No, pero decir, tenemos unicornios chilenos, hay empresas hay incluso empresas chilenas que están adquiriendo otras empresas. Sí. Son dinámicas que antes no se daban. Entonces, decirle a alguien, vas a ganar plata acá, era ¿Cómo? súper difícil. ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Cómo salgo? Era la promesa de que esto se iba a desarrollar y que aquí había una oportunidad y efectivamente te podía ir bien con esto. ¿Cachai? Porque, a ver, para el inversionista ángel hay tres alternativas. Que la empresa dé dividendos, que no es la premisa de una startup, porque la startup lo que quiere hacer es crecer y venderse. Y reinvertir para allá, Claro. para allá, digamos. Reinvertir todo y en general, además, reinvertir más de lo que ganas, en general. O sea, perder plata. Si tú ganas plata, estaba, hoy día no, pero hasta el año pasado estaba mal visto. Entonces, o la empresa da dividendos, o se vende, o se abre la bolsa. Que es también un evento de liquidez, porque si está en la bolsa tú la puedes Y que en vender. Chile ¿Cachai? las OPAs ocurren cuando se alinean los planetas y... Básicamente. ¿Cuántas veces salen en los planetas? No, y empresas tecnológicas en general de alto crecimiento jamás. No. O sea, la última Ocurrió salida una bolsa hora que se hizo de- en Chile fue hace poco y fue una empresa Una tecnológica tradicional. de ¿no? hardware.
que no me acuerdo cómo se llama. ¿En Chile? ¿En el No, IGPA? en Chile No, fue de O gas. sea, en el IGPA. La última APA fue de una de gas. parece. Bueno, pero fue una empresa hiper tradicional. Utilities. Sí. Sí. Bueno, entonces, sí, no era Hay tan que salir en fácil. el Nasdaq, digamos. Ese es como Claro. más que. Esa en es la Chile, gran sí. promesa, como el 100x, multiplicar por ciento de inversión. ¿Cachai? Entonces, nada, fue interesante. Y lo más interesante de todo, nosotros estábamos apoyados por Corfo, y lo más interesante de todo es que el primer año nosotros levantamos más plata que Fundación Chile. Fue como... ¿Cómo se llamaba la red? Venture Capital, red de inversionistas Venture Capital. Ah, ok. Red Ángel Venture Capital. Sí. Sí, me acuerdo en esa época que como que se adueñaron del... Venture Capital. Era tan incipiente el Venture Capital en Chile Sí. que ustedes se adueñaron un poco del concepto. dominio, y del dominio. Nosotros éramos venturecapital.cl. Mm. Bien. Entonces, bueno, en eso había un fondo colombiano que estaba en Chile, o sea, que había llegado a Chile a través de esta empresa, que estaba a cargo de un amigo en común, ¿Ya? del amigo en común que estábamos hablando hace un rato. Perfecto. El fondo se llamaba RICAP, y él estaba a cargo de este fondo, que se estaba postulando en Corfo también al fondo FED 2-1, que te apalancan 2-1 tu inversión, tú levantas 1 y esto ponen 2, básicamente. Claro, y el fondo terminaba en 3. Claro, entonces en general el mínimo era 2, era entre 2 y 4 lo que podías levantar, y ellos te ponían entre... hasta 8. Claro, hasta 8. No, hasta 12. Ah, tenían 3 a 1. Claro, sí, sorry, era 3-1. Hasta 8 para que Es te que, lleguen sí, 12. sí, sí. Lo que pasa es que nosotros íbamos por... Está el 3-1 y el 2-1. Nosotros íbamos por el 3-1 porque en el fondo era más plata, tenía ciertas restricciones, que no me alargar tanto en esto porque que lata, digamos. Pero estaba el 3-1, que era como para etapas más tempranas, y el 2-1, que era para etapas un poquitito más Más largas. tardía. Claro, ¿cachai? Con pros y contras, pero en general era una propuesta bien interesante para el inversionista porque era, mira, tú pon $50.000, pues yo por ti voy a invertir $200.000. Obvio. ¿Cachai? Hay que devolver el préstamo. Y Pero estamos invirtiendo tu 100 mucho por en verdad al final es un casi 400 por, porque hay que Claro. devolver el préstamo Sí. de 150.000. Sí, con una tasa que no era lejos de estar leonina, en verdad. No era leonina. Da lo mismo, ¿cachai? ya no un 400 por, es un 399 por. Entonces, era interesante como poder venderle esto digamos, a inversionistas, pero no, tenemos el mismo problema. Era una industria muy incipiente, era una industria que todavía no estaba organizada, no había una asociación. Entonces, bueno, de nuevo, entonces me pasan este fondo, digamos, como ya, te cargo, levántalo y postúlalo a Corfo. Y como, oh, ya, dale. ¿Y ahora qué? Entonces, de nuevo, a leer, investigar, entender cómo funcionan, qué sé yo, juntarme con mucha gente de la industria, como empezar también a como integrarme al ecosistema, que la gente me conociera, yo conocer a la gente, quiénes son los actores, qué sé yo. Hubo gente que se portó increíble, por ejemplo, Marcelo de WeBoost, nunca me voy a olvidar. Le digo, me digo, Marcelo, qué sé yo, me vieron que se cargo de esto, me puede explicar cómo funcionan los fondos. ¿Sí? Lo invité a almorzar, y no me acuerdo, el mantel era de papel, lo dio vuelta y empezó a dibujarme cómo funcionaba. ¿Sí? El fondo, la administradora, los comités de compliance, Los aportantes. las comisiones. Corfo. Increíble. Hasta el día de hoy se lo agradezco. Es que le digo, Marcelo, en verdad, muchas gracias. Porque esa cuestión que tú leyendo te demoráis un mes en entender, te lo grafican y es como, era eso. ¿Cachai? Y nada, me puse a levantar las lucas, hacer la postulación, armar la administradora, sacarle el permiso a la CMF, pero tú tenés que registrar tu administrador en la CMF para poder operar y todo eso yo solo, ¿cachai? Increíblemente, llegué a la etapa final, ya estaba prácticamente aprobado el fondo, ¿cachai? El plan de negocio, de nuevo, tuve que armar el plan de negocio, que me había pasado uno muy piñufla, de hecho lo tuve que hacer de nuevo, te estoy hablando de, ese plan de negocio lo tengo por ahí de tener 90 páginas, me queda todos los días hasta las 4 de la mañana. Esto así. para Corfo, ¿no? Esto para Corfo. Todo para Corfo. Bueno, claro, para Corfo, pero me servía para Sí, implementar no, el proyecto. lógico. Porque te estoy hablando que yo esto en 3 meses hice el plan de negocio, me puse a levantar lucas, arreglé la administradora, arreglé me refiero a como que la dejé en condiciones de poder operar, reglamento interno del fondo, todo lo que implica armar un fondo, comités, todo, Comité la de gente. riesgo, no sé si hay comité de riesgo. No, es un comité de inversiones. Ya. Claro, comité de inversión. Sí, y uno que fiscaliza, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero es como un comité de 3 personas que fiscaliza. O sea que el comité de riesgo pensaron en ese. En el Sí. comité- ¿Compliance?
Es que no es compleja la palabra, pero sí. pero claro, El en el concepto. fondo como que se preocupan de que, claro, que se cumpla el reglamento interno, qué sé yo, ¿cachai? Como que los aportantes están ok. Si tiene un nombre que se usa solamente en este tipo de fondos, pero Ya nos vamos a acordar. ya nos vamos a acordar, ya nos vamos a acordar. Fue una pega así exhaustiva. O sea, yo quedé muerto, destrozado. Y en paralelo, fundamos la Asociación Chilena Venture Capital. ¿Cachai? Yo ya estaba... ¿Cuántos fondos? ¿Comité de había? vigilancia? Comité de Vigilancia. Ese mismo. Sí. Oye, ¿cuántos fondos había? Cuando se creó la asociación, ¿cuántos fondos había? Mira, yo diría que éramos 8, más o menos. ¿Y se sumaron los 7? Yo no fui el organizador. No, no quiero aquí es como yo inventé. Ya. No. Pero yo fui parte, o sea, activamente, digamos, ¿cachai? Pero estuve lejos de ser presidente, pero fui director. O sea, yo fui de los directores fundadores, ¿cachai? ¿Y los otros, mi pregunta es, ¿los 8 fondos se sumaron a Sí, este? sí. Si eso en industrias chicas en general pasa eso, hay mucho más compañerismo que Ahora, competitividad. pero se generó también cierto como roce, porque está la asociación de fondos. ¿Ya? ¿Cachai? No me recuerdo el nombre en este momento, pero está la asociación de fondos, que en general es para jefes, como Fondos más tradicionales. fondos más grandes, con más Ya. recursos y que ya estaban organizados, ¿cachai? Y tenían un alerito chiquitito de Venture Capital. Entonces la asociación como que competía un poquitito y algunos se fueron para allá, otros se quedaron acá y esta cuestión de a poquitito empezó a agarrar fondos, empezó a agarrar forma, ¿cachai? Y en eso, puta, me dije como, voy a contar la firma, esta nunca la había contado. Estábamos ahí, qué sé yo, y estábamos viendo como ya, entonces hay que promover esta cuestión de como la CBC, hay que promoverla afuera. Y dije, a ver, tengo lista prácticamente el plan de negocio. En Corfo ya me dijeron voy al comité final, como para que me lo aprueben. En general, es muy difícil que no te lo aprueben, porque es como cuando tú presentáis tu tesis o tu memoria en la universidad. Es muy difícil que te caguen, porque lleváis un año trabajando en la cuestión. Nadie que sepa más que tú de eso. Entonces, era muy difícil que ya no se aprobara, como ya teníamos todos los checks, pero me faltaba plata. Todavía no tenía los $2 millones comprometidos. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y había un par de fondos que estaban como yendo para afuera a promocionar la CBC y aprovechando de hacer networking. ¿Ah? Y dije, ¿sabes qué? Una bonita oportunidad. ¿Ah? Entonces vamos a hacer lo mismo. Se lo propuse a la empresa en la que yo estaba como trabajando. Me dijeron, dale, hazlo. Uf, se mueren. En 1 mes y medio organicé un roadshow en San Francisco, en Miami, en Nueva York. Todo eso me costó $3.000. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre, pero en Miami había como un cowork que había latinos chilenos trabajando, me prestaron su oficina. En Nueva York y en San Francisco conseguí que el Silicon Valley Bank me prestara sus oficinas. ¿Sí? Entonces ya, eso, check, que es como lo más caro. ¿Sí? Como para comer y cosas así. Bueno, y al Starbucks y compraba esa caja de café del Starbucks y unas donas, listo. Y that's it. Y el resto era llamando gente, mandando correos, LinkedIn, para que fuera gente del ecosistema. Me puse en contacto con Chile, como pulpo. Tremenda ¿Cachai? historia. Pulpo. Y en 1 mes y medio yo estaba en San Francisco, Miami y Nueva York haciendo esta cuestión. Fue gente de todos lados. Fue una experiencia, ustedes se mueren lo que fue. ¿Y fuiste solo? Solo. Consiguiendo emprendedores que fueran, ¿cachai? Fue gente de MBAs de Colombia, en Nueva York, que no, esta cuestión, sí, juro, yo todavía me pregunto cómo crees que saque esa cuestión adelante. Y bueno, salió súper bien, que eso, la experiencia fue increíble, pero volví a Chile y se empezó a hacer follow-up, como a hacerle seguimiento a la inversión esta que había conocido y qué sé yo, pero la verdad es que no estaba llegando a los $2 millones y estaba súper solo en esto. Estaba súper solo. Y los fundadores de la empresa en la que yo estaba trabajando, ellos tenían otra startup que estaba súper complicada, entonces tenía 0 apoyo. Y en algún minuto les dije, como, ¿saben qué? En verdad, he sacado la cresta, en verdad, lo he dado todo por esto, pero solo así, como que no puedo. Tenemos el último comité en 2 semanas, me faltan cartas de compromiso, como LOI, Letter of Intent, de aportantes para llegar a los $2 millones. Podría conseguirme palos blancos, pero nos vamos a meter en un problema. ¿Cachai? Porque después en el minuto de hacer los capital call, que el inversionista empiezan a poner la plata, que se hacían capital call es cuando el inversionista pone la plata, digamos, para el fondo, como el fondo invertía los primeros 3, 4 años o incluso 5, eran inversiones como
anuales. ¿Cachai? Entonces, eventualmente nos podíamos meter en un problema. ¿Sabes qué? Prefiero que lo dejemos hasta acá, en verdad. Porque no me voy a meter en un drama, no me voy a meter en problemas. No. Mejor fue como, ¿cachai? Y por mientras, la plata que estaban consumiendo, digamos, venía de los fundadores. Ellos Sí. estaban pagando tu sueldo y todo, Sí. ellos estaban fundando. Entre eso y que la red de Fondeando. inversionistas ángeles también está Se le financiada por cobraron- Corfo. Estaba Está financiado. financiada por Corfo también, ¿cachai? Entonces también como que de alguna manera empezaron a haber como problemas de financiamiento interno, ¿cachai? Entonces como que se empezó a complicar la cosa. Y yo dije como ya, en verdad, como pongamos freno a mano, como no nos vamos a poner a bicicletear. Acá como no es lo que yo quiero en mi vida, ¿cachai? Y llegamos más o menos, ya estamos en el año 2017, y en eso, yo como estaba muy involucrado en el mundo de Venture Capital, de inversiones y en el mundo startup, blockchain entonces ya lo tenía en las venas. En 2016 ya estábamos hablando de Bitcoin, Ethereum, Ether, ¿cachai? Y decía, bueno, aquí hay una oportunidad gigantesca, como que yo tenía la intención de que esta empresa se convirtiera en el referente en blockchain en Chile, ¿cachai? Como ese era mi objetivo. Y nosotros trabajamos en un cowork Espera, ¿de qué empresa estás hablando? del fondo, Ah, de que la el fondo Fondo de- invirtiera, ya. digamos, claro, de la entre el empresa. fondo, la red de inversionistas ángeles. Saltado Euronext. Sí. Pero ya. Pero es que es el origen, porque estábamos en un cowork donde ya todos estábamos hablando de Bitcoin, qué sé yo, la cuestión, y ahí nace la idea de Orionex, en ese cowork. Antes de matar Antes de cualquier que, cosa de, claro, de Venture Capital. Claro. Entonces, como estábamos en un cowork con distintas personas, con distintas startups, developers, qué sé yo, y todo, y ahí surge la idea, ¿cachai? Y lo empiezan a desarrollar. Partió un cabro desarrollando solo, la cuestión como que empezó a agarrar vuelo, qué sé yo, se lanza, y apenas se lanza, como que ya fue como, necesitamos ayuda, y ahí nos metimos yo, Segal, Pero antes que saltes a Euronext, dale. voy a querer recapitular rápido y hacerte una pregunta. Entendí lo siguiente, que es, antes de salir de la universidad habías hecho dos emprendimientos, ¿cierto? Uno que era Sí. importando pendrives de proveedores chinos directamente a través de Alibaba y vendiéndolos por Mercado Libre. El otro fue estaba con Argila, que ahí descubriste el mundo de los impuestos y el mundo de aduanas y todos esos problemas y te decidiste alejar. Y después de eso tuviste tus primeros, llamémoslos dos, trabajos formales. Entonces, formales porque son trabajos en que tenías un sueldo que no dependía de comer lo que fueras a cazar, sino que contabas, al menos teóricamente, con un sueldo a fin de mes. El primero, en una empresa full de innovación, y el segundo en una empresa full de innovación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Saliendo de ingeniería, ¿tú en qué universidad estudiaste? En la Chile. En la Chile. Entonces, para los que no son chilenos que nos van a ver, vamos a decir que ingeniería en la Chile, si no es la mejor escuela de ingeniería, seguro es de las top 3 o top 2 escuelas de ingeniería. Tú eres de la Cato, ¿no? No, del Olf. De la Adolfo, vamos. Ya, entonces podemos decir que es la mejor. Podemos decir que es la No hay mejor. discusión, así que... Pero- Nadie va a rebatirnos. Nadie me va a repetir, pues. Sí, Pero las oportunidades laborales para un ingeniero que sale de la Universidad de Chile son, digamos, saliendo de la universidad, el mundo Son muy amplias. y puedes trabajar a donde se te ocurra. Nunca se te ocurrió trabajar en un banco, trabajar en un gran retail, en una minera, un mundo más tradicional. ¿No lo evaluaste? No, ¿Por qué? porque quería emprender. Ya. Sí. O sea, estos Y- trabajos los veías como parte, como continuidad del aprendizaje, quizás Ah. para ser un mejor emprendedor después. A ver, yo, para serte sincero, tomé esos trabajos porque para mí estaba emprendiendo. Yo me sentía emprendiendo. Yo para mí era un emprendedor en Boxyway y era un emprendedor en la red de ángeles. Porque si lo pensáis, en la práctica estaba creando algo de eso igual. ¿Cachai? En Boxyway, ok, había un producto, pero no había product market fit. Como no habían clientes, no había una estrategia, no había nada. No había ni siquiera una SPA, no había una sociedad. Y tenías la libertad para... Y tener la libertad para decir, ok, dale, vuela. Y había una pequeña variable que no era parte de tu trabajo, que era tu sueldo. Claro. Vale, Entonces, como dije, para mí esto es emprender, bacán, voy. Después lo mismo, con la red de inversionistas ángeles. Si bien a mí me habían prometido que estaba todo listo, había que desarrollar mucho y había que crear mucho. Entonces, para mí, de nuevo, yo estaba emprendiendo. ¿Cachai? Entonces, claro, era emprender quizás sin tanto el riesgo del sueldo a fin de mes. Pero tampoco tanto, porque yo sabía
que ponte tú un Boxyway, había financiamiento muy a corto plazo, sabía que podía tener problemas, y en Venture Capital lo mismo, como al final era como que tenía que empezar a generar plata, porque si no también me iba a quedar sin plata para pagar mi sueldo también, ¿cachai? Entonces para mí estaba emprendiendo, en los dos casos. Súper. Ya, entonces, nos estabas contando que en 2017 estabas por dar de baja esta red de ángeles, y esa red de ángeles termina siendo como la semilla de Orionex. Entonces, pasemos a la fase de Orionex. Cuéntanos qué hace Orionex y su historia. Desde el 2017 hasta acá, los hitos que te parezcan como interesantes de contar y que ¿Cuánto rato tenemos? No, tenemos 40 Todos minutos. hitos, pero los que te parezcan. Pero- Mi hermano me molesta porque me dice que me meto en todas las aguas que son complicadas, ¿ah? Sobre todo regulatoriamente. A ver, se lanzó Orinex en el 31 de noviembre del 2017, pleno bull run, Bitcoin así, ¿Pero qué era Orionex en ese año? un exchange de criptomonedas. ¿Había otro en Chile? Habían dos, estaba Buda y CryptoMarket. Perfecto. ¿Ya? Buda solamente Bitcoin, CryptoMarket solamente Ether. Que Y después empezaron a... Que ¿cachai? tenían meses, supongo, ¿no? No. Ya- Buda ya tenía tenía- ya 3, 4 años, y CryptoMarket tenía era su segundo o tercer año. Ah, chulo. Sí. Ya, pero una industria joven. Es súper joven. No, súper y joven. muy, probablemente eran muy chiquititos. Y todavía era muy manual, De como hecho, que había Buda- mucho Buda para no hacer. se llamaba Buda todavía, creo. No, se llama SurBTC en esa época. Sí, sí. SurBTC. Y bueno, se lanza el exchange, qué sé yo, en diciembre, pleno bull run, y habían unos chilenos que tenían una criptomoneda, ¿ya? Que se llamaba Chaucha, que ya estaba en el mercado, digamos, pero para acceder a ella tenía que ir a un exchange, si no me equivoco, era un exchange ruso. Entonces, la dificultad, había mucho roce para acceder al activo, ¿cachai? Pero tenía una comunidad en Chile como ya desarrollada, eran miles de personas en su Telegram, ¿cachai? Y eso fue lo que más nos llamó la atención. Dijo, mira, aquí hay una oportunidad, ya tiene una comunidad de gente que lo respalda, qué sé yo, démosle acceso más fácil, ¿cachai? Y enlistamos en el exchange Chaucha. la Chaucha. Y justo coincidió con ya el despegue máximo de Bitcoin cuando llegó a $18,000 en diciembre del 2017. En realidad llegó en enero, pero justo ahí cuando estaba despegando. Y el precio de la Chaucha hizo así, explotó heavy. Y, o sea, al nivel de que, imagínense que salió en Bloomberg. Bloomberg Chaucha. Internacional. Salió Chaucha. Chaucha explotando 7000%. No sé Ya. si- no me acuerdo el número. 7000%, salíamos nombrados nosotros, no fue una cuestión. Pasamos de 0 a 20.000 usuarios en un mes. Una operación de 4 o 5 personas. Como es lo más loco que he vivido en mi vida. Era como... Todo era un caos, como la contabilidad, no había claridad de cómo se llevaba la contabilidad, se había que cobrar IVA, se iba por los dos lados, no, era todo así como, ¿cómo se contabiliza esto? ¿Se registra el activo? No, era todo así como tú dices, Qué bueno. ¿y ahora qué hacemos? ¿Cachai? Pasamos de ser 4 o 5 a 19 personas en un mes, armar el equipo de soporte, operaciones, todo. ¿Y eso quién lo un caos. financiaba en ese momento? Es que imagínate, el primer mes transamos $20 millones. Ya. Se financiaba Eso solo. lo financiaba. Se financiaba solo. Pero ¿cachai? más encima se estaban haciendo ricos. Claro, claro, todos ya nos veíamos en un yate en Bahamas, ¿cachai? Enero lo mismo, febrero lo mismo, pero ya estábamos viendo, cachamos al toque, que íbamos a tener problemas con los bancos. Teníamos que entrar al Banco de Chile, Banco Estado, empezamos a tener problemas, qué sé yo, entonces empezamos a ver plan B. Y en enero, al mes 2 prácticamente, yo estaba viendo dónde podíamos abrir sucursal, temas banco, la cuestión, México, Caimán, ya estábamos armando el esquema, ¿cachai? Estábamos en contacto con ¿Cómo, abogados. cómo de supiste que se venían problemas con los bancos? porque los bancos empezaron a jugar. Ya, que te va a cerrar la cuenta. Empezamos a el dar información, ejecutivo, qué está pasando acá, qué es esto, por qué este volumen de transacciones, ¿cachai? Nosotros en un segundo ya teníamos manuales de prevención de delitos, los manuales, porque son dos leyes, la 19913 y la 20393, teníamos oficial de cumplimiento, como que muy rápidamente nos pusimos al día, ¿cachai? Con todo lo que había que tener. Entonces, claro, nos empezaron a pedir información, nosotros ya la teníamos, ¿cachai? ¿A ustedes les cerraron las cuentas en el momento? Sí, po, Sí, fue muy público. muy público. Sí, yo sé, pero estoy tratando de darte el pie para que cuentes Sí, la historia. fue muy público. Entonces, Yo estaba en la asociación FinTech cuando eso pasó. Así no, que, fue heavy duty, fue muy loco. Entonces, ya estábamos en eso, qué sé yo, y para Semana Santa, la verdad es que la historia es de teleserie, ¿sí? Entonces, Semana Santa era un jueves, ¿ya? El viernes era feriado, Viernes Santo.
nos llega una carta del Banco Estado. Último banco que teníamos, último recurso. Veníamos hablando... La verdad es que la gente del Banco Estado, como la gerencia general y todo, ellos se estaban portando increíble. Ellos en verdad, yo ya la relación con ellos, yo sentía el interés y las ganas querían ayudar. de que esto funcionara. Pero... Y para mí fue súper evidente que esto lo cortó el directorio. Lo digo súper en serio. Porque yo hablaba con todos ellos y la verdad es que todo el equipo tenía mucha ganas de que esto funcionara y no funcionó. Y ese jueves nos llegó una carta, ¿ya? Y lo divertido es que nos llega la carta el jueves y nos dice, ustedes tienen 10 días de corrido para retirar toda la plata. Les vamos a cerrar la cuenta en 10 días de corrido. Pero era un jueves y era Viernes Santo. Entonces, no cagaron el jueves, viernes, o sea, viernes, sábado, días, domingo, de día 5. más el otro sábado, domingo. Teníamos una semana. 5 días, digamos. Teníamos 5 días hábiles. ¿Cachai? Uf, no, yo me acuerdo del llamado al bicho o algo. Y me acuerdo de la llamada, me puse a llorar de la frustración. Así como, bueno, no sé qué hacer, como, bueno, fue toda la mierda. ¿Y ahora qué? ¿Cachai? ¿Y ahora qué? Estábamos en la cima, ¡pah! Un porrazo así, enfermo. Y nada, pues decidimos lucharla. El abogado que nos representaba en ese minuto, para evitar problemas, conflictos, qué sé yo, porque alguien que en verdad se portó bien, no tengo nada malo que decir con él, nos había advertido que si es que nosotros teníamos que demandar a los bancos, él nos tenía que dejar como cliente, porque ellos representaban a muchos bancos. ¿Sí? Entonces, me llama y me dice, puta, Joel, lamentablemente... Ah, espérate, antes de eso. Entonces, nos llega la carta, pasan 5 minutos, y una periodista de MOL llama al Nico, que en ese minuto era el CEO, y le dice, hola Nico, le cerraron las cuentas, ¿qué pasó? Y nosotros como, ¿what? ¿Cómo te pueden enterado tú si nos llegó una carta privada? O sea, nos llegó un mail, nosotros. ¿Por qué te enteraste? ¿Cómo? Y le dice básicamente como, oye, vamos a sacar un artículo, tenéis 30 minutos porque no me puedo perder la exclusividad. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Bomba, molotov. ¿Cachai? Como se incendiaba la casa en un segundo. Llama al abogado y me dice, ya, dale, yo no te puedo representar, pero como habíamos acordado previamente, pero no te preocupes, yo te voy a conseguir abogado. Me dice, dame media hora. Pasan 10 minutos, me escribe, te llaman 10, te tengo una buena noticia. Yo, bueno, ya, hacía falta una buena noticia. Pasan los 10 minutos, me llama, me dice, yo no me voy a creer la buena cosa. Y ustedes tampoco me lo van a creer. Llamé a 3, 4 abogados, te conseguí 2. A los 5 minutos me llamaron que los habían llamado, que no podían tomar tu caso. Y no me pudo conseguir abogado para que me representara. Wow. Te estoy hablando, no voy a decir nombre, porque, insisto, yo no tengo nada que decir, siento que se portó increíble conmigo, no tengo nada que decir. Pero te estoy hablando de, piensa, top 5 abogados de Chile, estudios de abogados de Chile, de los big, de los grandes, ¿cachai? Con esta influencia. Nada que hacer. Y nosotros así, una mosca, ¿cachai? Sentía como que era una mosca y un elefante, listo. Dejas de existir y no tienes nada que hacer y no puedes hacer nada. Y ahí dije como, wow, pero la verdad, existía esto realmente pasaba. Y era así tal cual pasaba en las películas. Como el gran hermano, existe el gran hermano. House of Cards, ¿cachai? Pero no político, de negocio, ¿cachai? Entonces todos los buenos que dicen, no, es que en verdad no te dejan crecer. Era verdad. Era verdad. Qué locura. Y nada, pues, la historia después es, decidimos pelearla, increíblemente, no preguntéis cómo. Así unos huevos. Decidimos pelearla. Nada que perder. Pues. Nada que perder. La ventaja del emprendedor. ¿Más chicos de abogados no? Nosotros teníamos un abogado corporativo que era cercano a nosotros, que le teníamos mucha confianza. Y dijimos, Pablo, ayúdanos. Nos dijo, vamos. Buscamos ahí qué alternativa, qué podíamos hacer, no sé, qué sé yo. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto va en contra de la competencia porque tú estás compitiendo con los bancos. Listo. Demandamos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En paralelo, nosotros ingresos 0. Y el test más ácido que le puedes hacer en un exchange, que es básicamente lo que le pasó a FTX ahora. Tenía que volverle toda la plata a mi usuario. Tenemos hasta el último peso, no hubo ni un reclamo. Entonces, cuando alguien me dice, no, pero es que FTX, tú, compadre, 2018 yo volví cada peso de mis usuarios, todo. Entonces, más ácido que le puede ser. La pérdida de confianza en el ecosistema. No, brutal. No, ni te imaginas. Un corralito. No, ni te imaginas. No, aparte que
cuando tú veis que todos los bancos le cierran las cuentas y salen las noticias, que Te da todos son estafadores, ¿cachai? O están financiando el terrorismo, o los narcos, eso es lo que la gente pensaba. Y entre ¿cachai? medio a Buda, a CryptoMarket, ¿les pasó lo mismo? A todos. No recuerdo, a todos les pasó. A todos. Mira, por lo menos les pasó a todos lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, como ya habíamos hecho un poquitito la pega, dijimos, ya, a ver, ¿qué alternativas tenemos? México. México sale la ley FinTech en septiembre y esto era en mayo, o sea, era abril. Estábamos en contacto ya con un abogado de México, necesitamos abrir la empresa ya, esta asociación. ¿Se puede? Sí, vénganse para allá. Fuimos y básicamente yo me fui a ir a México para abrir Orionex México. Con el sueño, yo decía el sueño mexicano, ¿ah? Porque todo el mundo dice, no, el sueño americano. Sí, pero en Estados Unidos están las mejores universidades, están los mejores emprendedores, está toda la plata, como que está bien, puedes lograrla, pero estaba menudo igual, ¿cachai? Que me decía, México, 130 millones de personas, en vías de desarrollo, potencial de, si la hacía en México, está ahí. Si yo hablaba mucho del sueño mexicano. Vamos a hacerla a México. Y me fui a México, Segal también me acompañó varias veces, pero yo me fui a vivir a México a hacer esta cuestión. Y Segal, cofundador de Orionex también. cofundador de Rodrigo Orionex Segal, y hoy día CEO de Justo. CEO de Justo. O Get Justo. Get Justo. No, es Justo según yo. La página Get Justo no es por tema De nombre, ¿no? de nombre. De opinión. Y nada, pues yo parto a México pensando que el ecosistema regulatorio iba a ser, o el marco regulatorio iba a ser muy pro lo que nosotros estábamos haciendo. Bullshit. Como, tanto así, era tanta la confianza que a la empresa le pusimos Orionex México. ¿Cachai? Llegamos para allá, abrimos un par de cuentas. Oye, ¿ustedes qué hacen? Te cerraron las cuentas igual, no te la abrían. Same, era lo mismo. No, a los que a los bancos no les gusta la criptomoneda. Pero va a salir ahora la ley FinTech, no sé cuestión. Le dimos la vuelta, qué sé yo, y sale la ley FinTech. ¿Criptomoneda? Sí, po. Chao, ¿qué criptomoneda? Si usted no es parte de la ley FinTech. O sea, la verdad es que era parte de la ley FinTech, pero de una manera terrible. Piensa que Banxico, que es como el Banco Central mexicano, tenía, la ley FinTech le entregaba como el poder de sacar una lista, un whitelist, de criptomonedas que se podían transar. Esto fue el 2017, han pasado 5 años. 2018, han pasado 4 años. ¿Cuántas criptomonedas creen que hay en esa lista? 2, Cero. 0. Un banco, este año... ¿Cómo lo hacen los exchanges mexicanos? Cosa algo que es muy grande. Sí, Bitso. Bitso. ¿Qué hace Bitso? Me encanté. Es que tengo como el conflicto de interés de contarte porque yo sé y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿cachai? Entonces no lo Pero cuentes. a grandes rasgos, lo que te puedo decir es que Bitso opera... Bitso no opera en México. Eso es lo que te puedo decir. Como Bitso, SADCB ¿Sí? o lo que sea, no opera en México. Entonces, cuando tú compras criptomonedas desde México, no estás comprando criptomonedas en México. Básicamente. ¿Cachai? Entonces, nada, pues en diciembre, derrotadísimo, me vuelvo a Chile. Cuando en agosto logramos que nos reabran las cuentas, porque el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de alguna manera levanta una precautoria, una medida precautoria, obliga a los bancos a reabrirnos las cuentas. A todos. A todos. De hecho, juntaron los autos, juntaron las demandas. Porque CryptoMarket y Duda demandaron juntos, nosotros demandamos por el lado. Y el volumen ya era, no sé, pues si estábamos transando 25 millones de dólares, estábamos moviendo en agosto del 2018 $100 mil, $150 mil. El negocio ya no era viable, nadie confiaba en nosotros. El precio del Bitcoin ya estaba en el piso, la gente creía que era un scam, que era una estafa piramidal. Y fue como, ya, ¿y ahora qué? Entonces, para yo ir a México, esto puede ser importante, pero bueno, para ir a México tuvimos que levantar capital. Y lo levantaste en Chile. En Chile. Y fue muy interesante porque nosotros ya teníamos hartos usuarios, entonces fuimos a buscar a nuestros usuarios más importantes y les preguntamos si estaban dispuestos a participar con nosotros. Y uno de ellos es hoy día uno de nuestros inversionistas más importantes en Orionex. Que probablemente hizo harta plata con las cripto, ¿no? Sí. Early. Pero él igual es de alto patrimonio. Creo que estamos 20 minutos. Sí, eso le dije. Entonces, eso fue bien interesante, porque en el fondo cerramos las cuentas y levantamos plata sin un modelo de negocio que funcionara. Hubo un fondo de México también que confió en nosotros, con una red de inversionistas ángeles de México, ArcFund de Arcángeles, y eso, y un par de inversionistas más, que se levantamos $200 mil y con eso yo me fui a México
Y a la vuelta fue como, a ver, claro, ¿qué hacemos? ¿Se murió el negocio? ¿O le echamos para adelante? Echémosle para adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente lo que hicimos fue modo supervivencia. Entonces, redujimos los costos al mínimo, o sea, como ya no podían haber más costos, nosotros no nos pagamos sueldo. Y se hizo un trabajo muy fuerte en todo lo que era la infraestructura para bajar los costos, hacerlo más eficiente, más escalable y todo esto. Eso para poder bajar los costos porque no estábamos gastando un platal en servidores, ¿no? En infraestructura tecnológica. Hicimos eso y vendamos prácticamente todo el 2019. Entonces, el problema, el dolor, o diría como el gran desafío que tuvimos, es que no tuvimos tiempo ni recursos para poder trabajar en el producto. Solo pudimos trabajar en reducir los costos durante un año. Ahora, nosotros sabíamos que el 2020 se venía el halving, que era cuando la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad, y eso genera presión alza en el precio. Entonces nosotros esperábamos que entre el 2020 y el 2021 fueran buenos años. Había que llegar. ¿Sí? Entonces, 2019 lo sobrevivimos y empezamos a pensar, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer de repente que no requieran tecnología? Que en otro revenue stream. ¿Sí? Y ahí desarrollamos la mesa OTC, que hoy día es súper importante para nosotros. La mesa OTC es donde nosotros somos de contraparte. Nosotros le vendemos y le compramos al cliente. En vez del exchange, que es básicamente simplemente Oye, comisionaje. Quiero destacar ¿Y qué es más B2B? Es un poquitito más B2B, sí. B2B, High Net Worth Individuals. Si tuviera que ponerle como título a los últimos 15 minutos, creo que sería como resiliencia, así con puras mayúsculas y un font bien grandote. Solo para decir algunas cosas que dijiste, en el fondo es, de repente los bancos te cerraron las cuentas, ni siquiera es que no te querían abrir o que te hacían algunas jugadas malas, es como que te sacaron del sistema. Entonces yo te quiero meter plata para poder comprar criptomonedas, no tengo cómo ponerle la plata y si después quiero retirarla no tengo cómo retirarla, o sea, te mataron. Y en vez de tirar la toalla y poner una pizzería, te cerraron la puerta, buscaste la ventana y te fuiste a la pelea, no con los mejores abogados, los mejores estudios, porque puedes decir los mejores abogados, pero no los mejores estudios, porque también te tuvieron que cerrar la puerta, pero la segunda ventana y saliste por allá. Después, oye, México, me voy a ir a México, hago la maleta, me voy. Entiendo que, me imagino que desde que salió el tema México hasta que te fuiste al aeropuerto debe haber sido poquitos meses. No creo que haya sido una tremenda análisis. Y después fue como, en la misma cuestión, tenemos que hacer una pelea un poco más larga y sobrevivir un año para llegar al 2020, 2021, vamos a levantar capital y algo que yo no había escuchado antes, voy a preguntarle a mis mejores usuarios si quieren levantar capital. Genio. Y... esa idea fue de Segal. Genio. Y fue muy buena idea. Vamos a hacer una especie de crowdfunding con nuestros propios clientes. Increíble. Que hoy día está de moda. Sí. Lo han hecho grandes. Pero tú me estás diciendo que esto fue como el 2019. 2018. 2018. Aparte tienes una ventaja competitiva ahí porque sabes más o menos cómo le ha ido a tu No, pero además habla de cosas que no todas las empresas de tecnología tienen bien desarrollado, que lo hablábamos en la entrevista pasada, que es el tema de comunidad. Que es, si hoy día me contacta el 99% de los SaaS que yo ocupo para pedirme ayuda, porque esto es como invierte / ayúdame, es decir, me da lo mismo, hay mucho más como tú, no tengo ningún tipo de conexión emocional con este SaaS. Acá es distinto, es decir, yo entre que les creo y creo que es un buen negocio y entre que tampoco creo que se muera. Entonces, tiene que haber ahí un buen trabajo consciente o inconsciente de generar comunidad con los clientes, siendo que tú podrías haberte planteado como, oye, soy un exchange de cripto, tú a través mío compras y vendes Bitcoin y otros, no soy una comunidad, digamos, pero sí lo era. Entonces, es como una tremenda historia y me cerraron un portazo en la cara y me metí por la ventana y me cerraron la ventana y me metí por la entrada del perro, me cerraron la puerta del perro. Y nunca aparece, al menos en la narrativa que dijiste, ¿sabéis qué más? Pongamos algo un poco más, menos friccionado. Si vendemos, no sé, pues, vendamos manzanas en vez de cripto. Entonces, una tremenda historia de mucha resiliencia. No sé si es algo que en verdad es muy como inherente a tu personalidad
O si es que de repente hay como consejos que podría darle a otro emprendedor que de repente la ven negra, no tan negra, pero para ellos efectivamente cualquier gris se ve negro, ¿cierto? Para cuando está emprendiendo, oye, se me fue un cliente, concha, tremendo problema. Ayer me llamaba un amigo emprendedor y me decía, oye, necesitamos despedir a nuestro CTO. O sea, como, ya, tienes que contratar a otro, digamos. No, pero por favor juntémonos. Y la ve negra, porque ¿qué hago si se me va el CTO? O sea, entre que se va y lo tenemos que echar, pero vamos a tener que prescindir del CTO. Tremendo problema. Entonces, oye, en esta escala de valores, digamos, tu problema está como, no alcanza a quedar en cámara, ¿cachai? De allá abajo. ¿Se te ocurre algún consejo que podrías compartir de mindset? Dale. Muchos. A ver, lo primero es siempre intentar ir un paso adelante, ¿ya? Y con esto me refiero a como suele pasar mucho que cuando uno está en una startup, al principio sobre todo, los founders están haciendo mucha pega operativa, ¿ya? Porque no hay manos, no hay recursos, entonces están haciendo muchas cosas. Hay que evitar quedarse en el bosque, ¿ya? Intentar mirar un poquitito más allá, ¿ya? Entonces, y ahí hay dos consejos más. Uno es, como startup, tú siempre tenés que ir a buscar los low hanging fruit, que es un término súper conocido en las startups, que es como ir a buscar la fruta que está más cerca, más baja, que te va a traer mayor beneficio con el menor costo en el menor tiempo, ¿ya? Lo que está más accesible. Entonces, eso tienes que ir a buscarlo, pero no puedes perder tu visión. Entonces, tú tienes que saber para dónde quieres ir, pero en el camino tenés que ir buscando estos low hanging fruit que te permitan llegar para allá sin que te desvíen de tu camino, ¿cachai? Entonces, no perder la visión y no perder la perspectiva, ¿cachai? ¿Cuáles son los riesgos más grandes? ¿Cómo evitar? ¿Qué pasaría si? ¿Cachai? Porque como te decía, o sea, nosotros, Euronext se lanzó el 30 de noviembre, nosotros en enero estábamos teniendo reuniones con abogados de México, de la isla Caimán, ¿cachai? Pues ya lo estábamos viendo. Entonces, en abril, cuando nos cerraron las cuentas, nosotros ya teníamos planes, ¿ya? Entonces, yo diría que esos son como las cosas más importantes, ¿cachai? Como no quedarte pegado en la operación, ir a buscar los low hanging fruit y no perder la perspectiva de tu negocio, ¿cachai? Y lo otro tiene que ver un poquitito con perder el miedo, ¿ya? Perder el miedo porque nosotros pasamos por muchos altos y bajos, ¿ya? Lamentablemente hemos tenido que despedir mucha gente, que es terrible, por muchas razones, porque uno genera un vínculo con la gente y sentís que muchas de estas personas tú las convenciste que vinieran y ahora las tenés que dejar ir, porque bueno, lo que les digo, lo que digo es prefiero tener 20 personas con trabajo que 35 sin, ¿cachai? Pero a la gente le da miedo despedir, no solamente por la dificultad de romper el lazo, sino también porque dicen, ¿cómo vamos a sobrevivir sin estas personas? ¿Ya? Entonces, el consejo sería, relax, como nada es tan grave como parece. O sea, yo he visto empresas pasar de 70 personas a 20 personas en 2 meses y no pasa nada. Nada. Sí, tenés que trabajar un poquito más, te tenés que acomodar, pero las cosas se acomodan. Al principio era ahí tú y un par de pelagatos más y se la arreglaban, ¿sí? Entonces, tomar las cosas con perspectiva. Nada es tan grave. Y si decidiste emprender, no era por una decisión a corto plazo. Entonces, no pierdas la perspectiva de que tú esto lo estás viendo al menos 5 años. Entonces, si tú decidiste emprender, resiliencia, porque estás convencido del camino, ¿sí? Y lo otro es que no enamorarse de tu solución, que eso es algo que pasa mucho también. Como emprender significa pivotear. Buscar el market fit, o sea, como pensar que tú vas a encontrar el product market fit con tu primer MVP es difícil. Vas a tener que pivotear, vas a tener que probar, vas a tener que intentar distintas cosas. Y eso es parte del camino también, ¿sabes? Entonces yo diría que esos son como los consejos que me parecen más interesantes o de los grandes aprendizajes que yo he tenido en estos años. Excelente. Oye, yo sé que está ahí corto tiempo y creo que seguro vamos a tener que agendar otra, ¿cierto? La versión 2, quizás para algunas semanas más adelante, o un par de meses ya más adelante, porque tenemos ya varias programadas. Podemos hacer una extra programática, bro. Sí, sí, totalmente. Pero sería interesante igual, no sé qué opinas tú. Lo dejamos hasta acá o
alcanzamos a preguntarle al Joel sobre qué es lo que se viene para Orionex en adelante. Yo creo que, mira, hay harto que hablar. Me falta mucho de lo, digamos, después de la tormenta, qué ha pasado después de la tormenta. Yo recuerdo haber visto en el diario todo y efectivamente uno sentía, aquí se acabó, digamos, bueno, ¿quién puede pelear contra los bancos, digamos? O sea, los bancos, el Banco Estado, aparte era como el gran actor, el Banco del Estado era como que uno se imaginaba esta nube del Estado, así, puñeteando y aplastando. Y creo que todo lo que pasó después, digamos, cuando ya ganaron, es muy interesante, digamos, todo este periodo en que se achicaron, así que me parece que falta. De hecho, una de las cosas que me acordé un poco, ya usando el final, dado que sí íbamos a hacer otra, me acordé mucho bueno, hoy día están saliendo todas estas series, ¿cierto? De Spotify, de WeWork, de Uber, y de cómo todos estos grandes emprendimientos, dado que han sido disruptivos y por eso se han convertido en emprendedores tan grandes, han sufrido un poco este tema de que uno ve la serie o escucha la historia y siente lo mismo, así como, no, aquí ya se acabó, digamos. Se acabó. O sea, si Sony no quiere ser tu proveedor de música, bueno, se acabó. Pues si Sony es Sony. No hay más música. Si, digamos, los grandes landlords de Nueva York no quieren pasarte su edificio para que lo arrendís, bueno, se acabó. Y que finalmente todos han pasado por estos periodos de incertidumbre y de decir, bueno, aquí ya no tengo nada que hacer, y que yo creo que la gran mayoría de los emprendedores, ¿por qué lo han logrado? Porque han un poco sentido de lo que estás diciendo tú. Yo coincido 100% contigo. Yo creo que cuando uno está más viejo se da cuenta que en realidad no tiene nada que perder, que es parte de, digamos, o sea, emprender en tecnología y en temas disruptivos, alguien vaya a enojar siempre, mejor, más grande que tú, más viejo que tú, con más plata que tú, siempre se va a enojar, porque eso es, digamos, le estáis pellizcando a esa persona, a esa institución, y eso es lo que estáis haciendo finalmente, o parte de lo que estáis haciendo, además de agregar valor por un lado, es pellizcar a alguien que tiene mucho poder y que siente un poco lo que le está pasando, o lo que le pasó a Mati Mushnik en Notco con los lecheros, digamos, o sea, alguien vaya a enojar, siempre. Y uno dice, bueno, no le van a ganar, y muchos pierden en el camino, ¿no? Uno no se acuerda de los que pierden, digamos, solo se acuerda de los que ganan, porque claramente los que pierden se quedaron ahí. Así que creo que es muy interesante, es muy interesante. Nosotros como emprendedores jóvenes también vivimos, digamos, todas esas cosas y uno siente que el mundo se está acabando y que efectivamente cuando uno tiene que echar gente como que ya la cosa no va a seguir. Entonces me parece muy interesante seguir profundizando en todo eso porque hay un aspecto psicológico muy fuerte. Y un poco también con lo que habló Mati Mushnik hace poco en el diario financiero, en el pitch del lado A, decía el lado A del emprendimiento, no sé si lo viste, pero del tema emocional y el tema mental que tiene que tomar. Entonces me interesa profundizar en eso y seguro lo estás viviendo todavía, lo estamos viviendo nosotros, lo viven todos los emprendedores y me interesa hablar un poco de eso. Así que vamos a hablar un poco del presente, vamos a hablar un poco del futuro, así que los dejamos a todos invitados para la parte 2, que esperemos, ojalá hacerla a lo mejor antes de que termine el año, podríamos verlo en estos 10 días que quedan del 2022, eso, para darle continuidad. Nuestra próxima entrevista ya en enero, así que podemos hacerlo ahora. Y eso, pues cortemos acá. Oye, último advice que se me olvidó, que es muy importante, muy importante. Advisors. Pero no cualquier advisor. Tiene que ser un advisor que venga del futuro. ¿Ya? Y con eso me refiero, tiene que ser alguien que ya haya pasado por las cosas que tú estás pasando. Emmett Brown, el Dr. Brown de Volver al Futuro. Claro, una cosa así. No, pero en el fondo me refiero a que tiene que ser alguien que ya haya pasado por las cosas que estás pasando. ¿Cachai? Tiene que ser un emprendedor que ya haya vivido tus cosas, que ya haya solucionado tus problemas. ¿Cachai? Sí. Esa cuestión es clave. A eso me refiero con que venga del futuro. Una expresión que uso harto. Sí, no, porque eventualmente lo que uno hace cuando tiene problemas es proyectar el futuro, ¿cierto? Proyectarlo. Y uno se imagina una cantidad de futuros posibles gigantesca y cuando uno no tiene experiencia, siempre se imagina lo peor. Sí. Y cuando llega alguien a decirte, no, elige la C, no la A, efectivamente te baja mucho la ansiedad. Y los emprendedores, como tú dices, todos hemos pasado por estos problemas, todos me lo sé, como no hay ninguna en Spotify, a nadie se le hizo fácil todo el camino, ¿cachai? Como un camino que sea solamente así, en startups no todo lo haría. Entonces todos han pasado por los mismos problemas, entonces alguien que venga del futuro y haya resuelto sus problemas, te quita un montón de errores y te quita mucha ansiedad. Así que... Tremendo cierre, pues, tremendo consejo. Gracias a todos, a los que nos están viendo, los dejamos invitados para el segundo episodio, lo vamos a estar compartiendo siempre en nuestros canales. Si entran a escalandonegocios.com
en escalandonegocios.com. Hoy día los redirige a nuestro newsletter de LinkedIn, en donde compartimos y vamos a compartir esta entrevista con Joel y vamos a estar siempre compartiendo las siguientes entrevistas. Así que escalandonegocios.com, métanse o búsquennos directamente en LinkedIn como Grow, W-R-O-W, va a estar el loguito luego ahí arriba. Y ahí vamos a estar siempre comunicando cuándo va a ser la segunda parte de la entrevista con Joel, para que la puedan ver en vivo o puedan ver después la repetición. Oye, aprovechando también, Joel está en economiadelfuturo.com dando hartos consejos y temas de inversión, así que también lo pueden seguir ahí. Y bueno, y en Orionex de todas maneras. Economiadelfuturo.com para que se metan directamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.